Bueno, vamos a empezar una clase, un tópico de combinatoria. En este caso, invariantes. Voy a mostrar una serie de ejemplos en donde vemos esta técnica de resolución de problemas aplicada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es una invariante? Para eso, voy a empezar con un ejemplo. Pero básicamente lo que tenemos es un objeto que estamos estudiando, puede ser una configuración, una serie de cosas que se comportan como un todo, y ese objeto puede variar en el tiempo. Puede variar, sea utilizando una operación que el problema nos da, o, en fin, naturalmente puede variar. Una invariante, como su nombre lo dice, es algo que, aunque el objeto varía, existe una propiedad del objeto que no varía, ¿sí? Entonces sería, es una propiedad del objeto que no varía. Entonces acá hay tres elementos básicos de una invariante, que es el objeto, la operación y la invariante. ¿Sí? A veces no es fácil definir estos tres elementos en un problema de invariante. A veces vienen de manera natural. Generalmente el más difícil es definir la invariante, porque es algo que no nos dice el problema y tenemos que ideárnosla, tenemos que ser creativos para poder definir una invariante que sea útil, porque no todas las invariantes son interesantes. Vamos a empezar con un ejemplo. Ejemplo uno. El ejemplo uno dice así. Tenemos 7 monedas en la mesa. Todas ellas mostrando cara. Es decir, está la cara y la cruz, ¿no? De una moneda, todas ellas muestran cara. Una operación permitida es escoger 4 de esas monedas y girarlas. Es decir, si la moneda muestra su cara, la giramos y ahora muestra la cruz. La pregunta ¿es posible utilizando estas operaciones em, que que todas las monedas muestren la cruz, o sea, la otra cara, al mismo tiempo? Y acá recomiendo pausar el video y pensar un par de minutos, 5 minutos está bien. Es decir, apropíense del problema para que cuando vean la solución, si es que no la resuelven ustedes mismos, eh, la puedan aprovechar con mayor facilidad. Bueno, ahora yo voy a mostrar la solución. Es interesante y didáctico siempre tener en mente las tres partes de una invariante. ¿Sí? Tenemos el objeto, la operación y la invariante. Generalmente ustedes tienen que ver el objeto como un punto, ¿sí?
cada objeto posible lo ven como un punto. Una operación es una flecha que te lleva de un punto a otro punto. Y lo que suele suceder es que tenemos un estado inicial y un estado final. Y la pregunta es si podemos utilizar flechas para llegar al estado final. Ese es una señal fuerte de que el problema necesita técnicas de tipo invariante, ¿sí? Entonces, en este caso, con esta visión en mente, los puntos, es decir, los objetos y las flechas quedan más o menos claros, ¿no? Los puntos son, cada punto se corresponde a una configuración de monedas, de 7 monedas. Entonces, un punto puede ser, la primera moneda está cara, la segunda es cara, cara. Cara y cruz tienen la misma letra. Voy a decir así para cruz. Cara, 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 cruz, cruz, cara, cara. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 8. Así. Digamos, 3, 6, 7. Ahí está. Digamos, las tres primeras son cara, las dos siguientes son cruz y las dos siguientes son cara. Este es un ejemplo de objeto. ¿Sí? Este es mi objeto. ¿Sí? Hay muchos objetos en este problema, ¿no? Porque cada una de las monedas se puede girar cara o cruz. Entonces hay 2 a las 7 objetos, porque cada moneda, cada una de las 7 monedas tiene dos posibilidades, cara o cruz. En este caso, 2 a las 7 es 128. Hay 128 puntos. Este es un segundo indicio de que tenemos que usar invariantes para resolver el problema. Si estamos trabajando con números muy grandes, de modo que no se puede sacar conclusiones tan fácilmente, significa que tenemos que aprovechar el problema y simplificarlo, por ejemplo, con una invariante. Entonces, cada objeto, cada configuración posible es un objeto y de ese objeto salen flechas, ¿no? Que son las operaciones posibles que se pueden hacer y esas flechas terminan en otros objetos, es decir, otros estados posibles. Esa flecha corresponde a escoger 4 de esas 7 monedas y girarlas, ¿sí? Girar el estado de esas 7 monedas, ¿ok? Perdón, de esas 4 monedas para obtener un nuevo estado. El estado inicial es el punto en el cual todos son cara. Y el estado final es el punto donde todos son cruz. ¿Sí? La pregunta es, ¿se puede llegar desde este punto utilizando puntos intermediarios y flechas hasta el otro punto? Observen que no todos los puntos están unidos, no hay una flecha que une al punto inicial con el punto final, porque una flecha tiene que ser una operación permitida. Y en este caso las operaciones son escoger 4 monedas y girarlas. En este caso, este objeto no es posible escoger 4 monedas, girarlas y llegar directamente a el estado final. Entonces, ahora viene la parte interesante. Definir la invariante. Lo que vamos a hacer es, para cada objeto asignamos un número y mostramos que ese número no varía. Es decir, es invariante. Entonces, lo que vamos a hacer es para cada objeto asignarle un número, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, la invariante es como una función, en donde para cada uno de los objetos asignamos un número y lo que hacemos es
intentar que ese número esté definido de una manera que respete a la operación. Es decir, que cuando realizas la operación, ese número no varía. ¿Ok? Por eso es interesante, necesita creatividad definir la invariante porque tiene que respetar la operación que está siendo definida por el problema. En este caso, dado un objeto, en este caso un estado de las 7 monedas, el número que se le asigna, voy a dibujar así con una flecha ondulada para diferenciar de la operación. Una operación te lleva de un punto a otro punto. Esta flecha ondulada te lleva de un punto a un número. Ese número es la cantidad de caras en el estado. Es decir, este punto yo cuento la cantidad de caras que tienen las 7 monedas y ese es el número asignado. Por ejemplo, el estado inicial es un punto que tiene 7 caras y el estado final es un punto que tiene 0 caras. Y después hay puntos intermediarios, por ejemplo, este de acá que dibujamos antes, este tiene 5 caras, ¿sí? Entonces cada uno de los 128 estados tiene un número asociado. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a considerar si el número asociado es par o impar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en una operación. Eh, Vamos a suponer que tenemos em, 4 monedas que se escogieron, digamos, moneda 1, moneda 2, moneda 3, moneda 4 y sobraron 3 monedas, no me importa, cara, cruz, cara. Y yo hago una operación donde me lleva a otro estado en donde estas 4 monedas, algunas, perdón, todas se giran, ¿sí? Todas se giran. Podemos pensar como que la cara es un 1 y la cruz es un 0, ¿sí? Entonces, girar la moneda es lo mismo que pasar de M1 a 1 menos M1 en cierto sentido, ¿no? Si la cara fuese 1 y la cruz fuese 0, entonces quedaría 1 menos M1, 1 menos M2, 1 menos M3, 1 menos M4, C, cara, cruz, cara, ¿sí? Al hacer la operación, obtuve este resultado, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que la paridad del número asociado, si acá hay un número n, acá hay un número asociado n prima, la paridad se mantiene, ¿sí? La paridad se mantiene. Eso sucede porque la suma de los números, considerando que cara es igual a 1 y cruz es igual a 0, la suma de los números antes era M1 más M2 más M3 más M4 y después era 4 menos M1 más M2 más M3 más M4. ¿Sí? Observen que si M1 más M2 más M3 más M4 es par, si esto es par, entonces esta resta también es par. Y si esta suma es impar, entonces esta resta también es impar. Entonces, par, sí, solo sí, el resultado es par. Impar, sí, solo sí, el resultado es impar. ¿Ok? Entonces, acá obtenemos una invariante. ¿Sí? Al hacer una operación cualquiera entre dos estados, cualesquiera, la paridad del número asociado que cuenta la cantidad de caras es invariante. La paridad del número
asociado es invariante por la operación del problema. ¿En qué nos ayuda esto? En demostrar que la respuesta a la pregunta original del problema de si es posible llegar al estado en donde todos son cruz, la respuesta es no, es imposible. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con el estado inicial, cuyo número asociado es, en este caso, 7, yo solo puedo hacer operaciones que me llevan de un número impar a otro número impar. Sí, porque empiezo con 7 que es impar. Entonces es imposible llegar al estado final donde la cantidad de caras es cero, es par. No hay una forma, es imposible hacer una serie de secuencias que empiezan con una cantidad de números impar de caras y termina con una cantidad par de caras. ¿Sí? Observen entonces, recapitulando, tengo objetos, una operación que me dio el problema y demostré que este número asociado que yo inventé, su paridad es invariante por las operaciones. Y como el estado inicial y el estado final tienen paridades diferentes, es imposible llegar al estado final. Entonces la invariante generalmente se usa para demostrar que algo no se puede, de que el estado inicial y el estado final tienen características diferentes. Y como la operación respeta las características, si es que la definimos bien, la invariante, entonces es imposible llegar al estado final. ¿Ok? Este fue el ejemplo 1.